El problema del mal ha sido un desafío común para los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Y lo escuchamos más ahora que antes. Y parte de la razón de ello es lo rápido que las noticias viajan por todo el mundo a través de los medios de comunicación. Pero creo que también es debido a nuestra memoria culturalmente arraigada en las grandes guerras de nuestro pasado. Lo que vemos hoy es una mayor conciencia del estado caído de nuestro mundo, de la ausencia del bien en lo que llamamos mal. Pero los antiguos también tenían una conciencia de lo que con razón llamamos mal. Es una experiencia universal que abarca miles de años desde la caída del hombre. Arjuna, el guerrero hindú del Bhagavad Gita, por ejemplo, luchó con el mal que azota a la humanidad, preguntando: si matamos a estos asesinos, el mal como el suyo se aferraría a nosotros. Incluso si ellos, dominados por la codicia, son ciegos a las consecuencias de la destrucción de la familia, de amistades perdidas por la traición, ¿cómo no debemos comprender que debemos apartarnos del mal? No hay debate de que el mal existe y podemos entenderlo como completamente vacío de bondad. El desafío que ha enfrentado los cristianos ha sido ¿cómo reconciliamos la realidad del mal con un Dios bueno y amoroso como leamos en la Biblia? Después de todo, fue el filósofo griego Epicuro quien dijo: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal? Pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Es capaz y dispuesto, entonces ¿de dónde viene el mal? Desde entonces los ateos y escépticos se han hecho eco del mismo argumento. Y hasta el día de hoy muchos piensan que el desafío que tenemos ante nosotros es filosófico. Yo argumentaría firmemente en contra de eso. Lo que nos enfrentamos no es un problema filosófico, sino uno que es psicológico. Considere esto: si un hombre inocente fuera asesinado en la calle por algún tirador al azar, incluso el más firme de los ateos lo denunciará como un acto malvado. Se tomaría el mal muy en serio. Y ese es un hecho importante de nuestra realidad, porque significa que está usando algún estándar para determinar lo que es bueno y malo. No considera el mal como algo puramente filosófico o preferencial, sino más bien como algo objetivo que no puede llamarse bueno. Pero, ¿cuál es ese estándar por el cual diferencia el bien y el mal? Solo puede ser Dios el que da la ley, porque obviamente tiene que haber algo o alguien que hace esa distinción entre el malo y la bondad. Y verás, el escéptico podría creer que la realidad del mal es un desafío filosófico sólido contra el Dios de la Biblia, pero refiriéndose a la realidad del mal, lo que hace en cambio es revelar su propia contradicción, porque lo que él se refiere como mal solo puede ser llamado legítimamente mal desde dentro de la cosmovisión cristiana. Entonces no puede dar sentido a su propia repulsión o revulsión al mal cuando niega a Dios de la Biblia. Traiciona lo que dice creer. Sin embargo, como cristiano, puedo dar sentido a mi propia revulsión al mal porque mi norma o mi estándar se encuentra en el carácter absoluto, inmutable y bueno de Dios. Aquí está mi respuesta al aparente problema filosófico. El desafío del incrédulo es que Dios es todo bueno, Dios es todopoderoso y el mal existe. La Biblia enseña que todo esto es verdadero, así que la contradicción debe parecer evidente para nosotros, ¿verdad? No, para nada. Por el contrario, lo que vemos en cambio es un problema psicológico. Porque si adoptamos lo que la Biblia enseña, que Dios es todo bueno, que Dios es todopoderoso y que el mal existe, entonces debemos cerrar con lo siguiente: Dios tiene una razón moralmente suficiente para el mal que existe. Dios tiene una razón moralmente suficiente para el mal que existe. ¿Cuál podría ser un ejemplo bíblico de esto? Bueno, podemos considerar la crucifixión de Jesús. Hágase la pregunta: ¿fue malo que Jesús fuera asesinado?
vivió una vida moralmente perfecta. Realizó señales y maravillas para restaurar lo que estaba roto, enfermo y muerto. Fue el más santo de todos los hombres, porque es el santo de los santos, la segunda persona de la Trinidad Trino, eternamente engendrado del Padre y de la misma sustancia que Dios. Sus enseñanzas exponían las enseñanzas falsas de las autoridades religiosas de su época, y por celos, tanto por su influencia como por su autoridad, fue asesinado. ¿Fue el asesinato de Cristo, por lo tanto, malo? Sí, fue un gran mal de hecho. A un hombre inocente ante Dios en todos los cargos, se le dio la muerte de un criminal. La manifestación corporal de Dios fue abusada por un hombre caído y pecador, o por los hombres caídos y pecadores. Pero Dios tenía una razón moralmente suficiente para ese mal. Era para la redención, la salvación y renovación del hombre y la creación. Para que por la muerte de Cristo sirva como sustitución por el pago de nuestra pena de pecado, nuestras violaciones de la ley de Dios para todos los que creen. El problema, como pueden ver, es que la realidad del mal no es filosófica. Porque la verdad es que podremos ver la coherencia de la convicción cristiana como corresponde a la realidad, como podemos dar sentido a la realidad desde la lente de la Escritura, pero luchamos emocionalmente para aceptar la realidad del mal. El libro bíblico de Job, por ejemplo, nos presenta a un hombre piadoso que es bendecido con una gran familia, buena salud y prosperidad financiera, pero de repente lo pierde todo, absolutamente todo. A lo largo del libro, Dios no da una explicación a Job en cuanto a por qué se le permite sufrir tales cosas. En cuanto a la respuesta directa, Job no se le da una. Sin embargo, se le da un vasto recorrido por las muchas maravillas creadas de Dios, por Dios mismo, y explora la gran complejidad de la creación de Dios bajo su soberanía divina. Job llega a darse cuenta que el hombre finito no puede comprender plenamente los caminos del Dios infinito, porque lo que vemos en parte, Dios ve en su totalidad. Entonces, ¿cómo respondemos al desafío del mal cuando nos enfrentamos a él? Con fe en Dios, porque sigue siendo bueno y sigue siendo soberano. Y cuando veamos a los demás enfrentados a la realidad del mal, seamos sensibles y respondamos de tal manera que estamos ministrando primero al corazón de la persona y no solo a la mente.